Buenos días a todos. Vamos a continuar con la clase de filosofía. Y en este segundo encuentro, a partir de este video que está publicado para los estudiantes de la facultad, los cuales tienen los textos a mano, ¿sí? Y que además queda publicado por si alguno quiere recorrer un poquito los ítems dentro de la historia de la filosofía, puede solicitarme también los apuntes para complementar y poder entender, porque los alumnos tienen los apuntes y entienden un poco las referencias a las cuales voy a hacer. Nosotros en la plataforma teníamos dos trabajos. Uno es un PDF del Doctor del Bosco y otro es un apunte mío acerca del amor a la sabiduría. Dos textos que están complementados, ¿sí? Unos con otros. Digo a grandes rasgos a qué apuntan estos dos textos en función de la temática que nos toca. Piper, en realidad, del Bosco, citando a Piper, dice que hay un logos. Este es el primer presupuesto, ¿no? El presupuesto metafísico, ¿no? La realidad, toda la realidad con la cual nos encontramos presenta un logos, es decir, una idea, lo podríamos traducir también como palabra. ¿Qué significa? Que teniendo la realidad un logos propio, cada realidad, esa realidad es inteligible para nosotros, es cognoscible, tiene algo para mostrarnos. No está puesto de manera irracional o de manera caótica, sin ningún tipo de sentido, sino que toda realidad, por presentar un logos y por haber venido del logos con mayúscula o de la palabra con mayúscula o del creador, presenta una inteligencia propia. Y eso nos muestra de que la realidad es cognoscible, es inteligible y tiene algo para decirnos. Por eso cuando Piper habla de la contemplación y el asombro en el ocio y la vida intelectual, lo que está diciendo es que si nosotros contemplamos, si nosotros admiramos, si nosotros observamos y tenemos ese tiempo, ese rato que nos saca de nuestra actividad rutinaria para contemplar, lo que vamos a encontrar es un mundo inteligible, un mundo regular, un mundo con logos. A eso apunta el presupuesto metafísico. Y el presupuesto antropológico es en el cual nos encontramos nosotros, que es que nosotros también presentamos un logos propio, es decir, somos cognoscibles, somos inteligibles, tenemos sentido, somos portadores también de cierta racionalidad, ¿sí? Pero además tenemos nuestra capacidad de poder interpretar el logos que está en la realidad. Es decir, nosotros nos encontramos en el medio de el logos divino y el mundo creado, el logos creado. Por lo tanto, además de tener un logos propio, lo que nosotros tenemos es la posibilidad de poder descifrar, desentrañar, conocer y admirar la realidad llena de sentido. Si ese detenimiento filosófico, esa contemplación y ese ocio, ¿sí?, intelectual del que habla Piper, forma parte de la actividad cotidiana del hombre, lo que estamos haciendo es mostrar que vivimos en una realidad llena de sentido, aún con las dificultades, aún con el mal, aún con ciertas irregularidades que nos muestra la naturaleza, tenemos un mundo para poder interpretarlo, conocerlo y admirarlo. Y ese es el punto de partida de la filosofía, ¿no? La capacidad humana para poder descifrar los vestigios del hacedor, del creador, del logos que presenta la realidad. El segundo punto que quería tocar, y esto es más un tema nuevo, tiene que ver ya no tanto con el inicio o el origen propio, el origen propio de lo que incita el filosofar en el hombre, sino más bien con el comienzo de la filosofía, ¿sí? Esta capacidad o este modo que tenían los clásicos de entender y interpretar y cuestionar el mundo que los rodeaba, es el puntapié inicial que origina ese conocimiento o esa búsqueda por la palabra ser, digamos, que es lo que encierra el núcleo de toda la realidad. Nosotros vamos a transitar por ahora en el apunte que está puesto en plataforma
los primeros presocráticos, que son los cosmólogos, también llamados naturalistas, justamente porque buscaban un principio del cual ellos observaban en la realidad, que es el principio de cambio. Ellos veían que la realidad era dinámica, era cambiante, la realidad era tenía como una dinámica propia que escapaba obviamente a su conocimiento, y tratando de buscar ese principio que se llama arjé es la terminología griega que se traduce por principio, lo que buscaban era el arjé por el cual se originaba el cambio, por el cual la realidad era dinámica y era cambiante. Los presocráticos lo que hicieron fue buscar ese principio de cambio en la naturaleza misma, en el mundo material, ¿sí? Tales agua, algunos el fuego, otros el aire, otros lo llamaban apeiron, ¿sí? Entonces, este primer ítem que está en la página 30 del libro tiene que ver con el inicio, con el comienzo de la filosofía propiamente como saber, como ciencia, con estos filósofos clásicos griegos que conocían mucho no solamente de la naturaleza, sino también de las matemáticas, otros de astronomía. Por lo tanto, hay como una inquietud por interpretar ese mundo al cual estaban rodeados. La explicación sería como muy general, digamos, respecto de cuál era la inquietud que tenían los presocráticos para interpretar la realidad. Un ítem importante, yo voy a mencionar 4, pero hay un ítem importante que a mí me gustaría que también lo leyeran y lo trabajaran. Doy algunos indicios que, pasando ya del mundo físico, de la naturaleza propiamente hablando, hay como un esbozo, un intento de esbozo en una secta religiosa que es la secta de los pitagóricos. Comunidad religiosa, comunidad misteriosa, esotérica. Ustedes van a encontrar ahí un poco las referencias de lo que era la comunidad pitagórica, ¿no? Pero para Pitágoras y para sus estudiantes había algo que regía toda la realidad, porque ellos veían cierta exactitud en la realidad y que había como una constante que era la constante del número. Para Pitágoras el número, ¿sí?, era el principio por el cual regía una constante en esta dinámica, ¿sí?, porque ellos veían matemática, orden, regularidad, y esto no se lo podían atribuir a un elemento propiamente a la naturaleza, sino a un término que se utiliza mucho cuando hablamos de una filosofía, perdón, de una ciencia abstracta como la matemática. Es interesante, ¿no? Y menciono una referencia simplemente a Pitágoras. Es el primero en introducir la palabra filosofía, porque él no pretendía o no se decía a sí mismo sabio, sofos, sino más bien él prefería decirse a sí mismo y a aquellos que investigaban ser el filósofos, ¿no?, el amante de la sabiduría. Una referencia de que él no tenía la sabiduría completa, sino que buscaba, investigaba, estaba en tensión hacia la sabiduría, pero no se podía atribuir el patrimonio de tener la filosofía como una especie de propiedad o como una sabiduría adquirida, sino como una constante búsqueda. Después de Pitágoras, en el texto hay 2 referencias a 2 paradigmas propios de la filosofía, que eso lo van a tener que trabajar, en la filosofía del devenir de Heráclito y la filosofía estática del ser de Parménides, ¿sí? Frente a estas 2 corrientes, frente a 2 perspectivas, se produce como una especie de diferenciación respecto de la filosofía, ¿no? Si el ser es estático o si el ser era constante devenir, o si en ambas filosofías existe alguna problemática sobre la cual se pueda discutir y se la pueda también analizar desde otra perspectiva, ¿no?, más equilibrada quizá, ¿no?, podríamos decirlo. Y como cuarto punto, presocráticos, Pitágoras, Heráclito, Parménides, y cuarto punto sería la filosofía de los
del conflicto entre Sócrates y los sofistas. ¿Sí? La palabra, dentro de la democracia ateniense, se había convertido como una herramienta de poder. La participación de los jóvenes en la vida política requería de maestros que los llevaran al conocimiento de la palabra, al buen uso de la palabra. Por eso aparecen el lenguaje, la persuasión, los artilugios lingüísticos para poder ganar las disputas políticas, para poder participar de la vida política. ¿Sí? También, dos paradigmas, dos elementos a tener en cuenta, ¿no? La filosofía sofista, los sofistas, perdón, que manifestaban un saber bastante requerido en la época ateniense, en la época griega, digamos, clásica, por parte de los atenienses, y cuyo vehículo o artilugio lingüístico estaba puesto hacia la finalidad que era persuadir para convencer. ¿Sí? El convencimiento aún de disputas que parecían no ser tan honestas, estaba puesta, para eso estaba puesto la palabra y el artilugio lingüístico que tenían los sofistas. Por el contrario, Sócrates, utilizando una metodología educativa, podríamos decir, muy válida, que tenía que ver con el recurso de la palabra, también con la repregunta, con la ironía y con la mayéutica, que era dar a luz a la verdad, utilizaba esta herramienta o esta metodología para poder llegar al conocimiento de la verdad. A Sócrates se lo llama el filósofo de las esencias, porque ante la dificultad de poder dar a conocer con certeza algo, Sócrates prefería suspender el juicio, ¿sí? Y confesar su propia ignorancia para poder llegar y alcanzar alguna certeza. ¿Sí? Es el filósofo de las esencias porque el único conocimiento certero es aquel que nos permite dar cuenta de la esencia de las cosas, de cómo son las cosas realmente, no en su mera apariencia, sino en su última verdad posible. ¿Sí? Y esto es llegar hasta la esencia de las cosas. También se lo llama el primer humanista, es el primer humanista, digamos, dentro de la historia de la filosofía, porque aparece un tema ético y antropológico propiamente, ¿no? Para Sócrates, conócete a ti mismo y sé lo que eres, era como una especie de mandato de vida, digamos, ¿no? El conocimiento de lo que somos nosotros nos va a permitir dar cuenta de nuestras acciones, ¿no? Nadie puede obrar el mal conociendo el bien. Y estos son ítems que aparecen dentro de la filosofía socrática. Dos paradigmas, ¿sí? Que vamos a transitar, a los cuales trabajaríamos con las lecturas de los textos que están y con este acompañamiento de clase que hemos tenido el día de hoy. ¿Sí? El foro de consultas siempre está abierto para que ustedes a partir de la lectura puedan hacer sus preguntas correspondientes, sus inquietudes y que podamos alimentar el foro para hacer nuestra propia síntesis como veníamos diciendo. Bueno, muy buenos días a todos, que tengan una excelente mañana y excelente semana. Saludos.